10 de la mañana con 39 minutos, 10 con 39, estamos en vivo y en directo haciendo este BDR en cuarentena, desde la casa, entregando una señal de responsabilidad, porque todos tenemos que ser responsables y las decisiones se tienen que tomar de manera presta, oportuna, y no esperar para que después estemos lamentándonos. Algunos datitos antes de irme al siguiente contacto telefónico. Tenemos mucha información en la hora y media del programa que nos queda, así que atento a estar juntos a nosotros juntos a ustedes y entre todos hacer este programa, como usted bien lo sabe, que hacemos durante toda la mañana, todos los días, desde las 8:15 hasta el mediodía. Hay preocupación en aduana, me están diciendo por interno, porque al parecer hay funcionarios que, un funcionario por lo menos me están diciendo de que estaría en observación. Respecto, mira, me escribe también acá Javier, amigo, me dice Javier, yo trabajo en el centro y no es posible que ayer y hoy se sigan viendo turistas transitar sin métodos preventivos como mascarillas, guantes, etcétera. No digo que todos los turistas tengan COVID-19, pero sí que son altamente riesgosos de trasladar coronavirus. La autoridad, como siempre, esperando lo peor para cerrar todo. Prefieren lamentar antes que prevenir. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con Javier. Gracias, Javier. Siempre nos escribe, un abrazo. Pati también nos escribe. Hola, Pati. Gracias por comunicarte con nosotros. Qué vergüenza escuchar a las autoridades. No saben nada. Las respuestas todas vagas. Nosotros, que somos una mini pyme, cerramos nuestra librería Bazar para tomar todos los resguardos. Estamos ubicados en Unimark de España, en el local 8. Lo nombro como ejemplo, no como publicidad. Sí lo sé, Pati, lo entiendo absolutamente. Y muchas gracias por contarnos y felicitaciones también. Yo sé que es difícil porque muchos de los mensajes que les llegan a decir, sí, perfecto, cerramos los locales. ¿Y cómo vivimos? ¿De qué sustentamos? ¿De qué comemos? ¿Cómo pagamos los sueldos si cerramos los locales? Bueno, son respuestas que además tiene que entregar el Estado, el gobierno. Va a haber el sustento, no una empresa como la TAM, que hace menos de 48 horas le pidió al Estado subsidio, plata, para poder sustentar. Yo creo que hay que preocuparse de la gente, del pueblo, de las ciudadanas y los ciudadanos, de las pymes y no de grandes empresas. Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a un invitado permanente también de este programa, que es el abogado Rodrigo Enríquez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día, gusto de saludarte, un abrazo. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás tú? Muy contento de estar nuevamente en tu programa. Acá en cuarentena, ¿tú también en cuarentena o no? Sí, efectivamente estoy en mi casa. Bueno, de hecho, lamentablemente a mi esposa sí le tocó trabajar, así que ella no pudo hacerlo, así que entre uno y otro es mejor que uno eventualmente trate de procurar estar fuera de algunas cosas. Ya, porque obviamente como uno no se encuentra en un grupo de riesgo, lógicamente es mejor evitar determinados problemas y uno ya por lo menos tiene que estar operativo. Sí, claro. Y entre las parejas, entre los matrimonios y la familia, tratar de ir vinculándose a qué tareas del hogar uno tiene que ir haciendo, porque esta cuestión también es mucha coordinación familiar, ¿no? Sin duda que sí, yo creo que las familias son las únicas que se han coordinado hasta ahora, porque lamentablemente nuestras autoridades no han estado a la altura una vez más respecto de lo que debería hacer. Ahora, cuando ayer me planteaste la posibilidad de hacer un contacto el día de hoy, me dio un poco de risa un meme que salía en las redes sociales, que aparecía en la comisión técnica que tenía el presidente de la República, donde habían 5 abogados, y la que tenía Donald Trump, donde habían 2 premios Nobel, obviamente relacionados con medicina. Entonces uno decía, claro, efectivamente, probablemente las decisiones que nosotros tomemos no sean las mejores decisiones porque no tenemos gente experta hablando de los temas. O sea, y no tampoco yo me voy a considerar o me voy a arrogar un grado de expertise en el tema médico y sanitario. No es algo de lo cual uno normalmente conversa, pero como este programa lo venimos haciendo hace tiempo, hoy día se da en un contacto y en un contexto muy distinto. Así que yo creo que para evitar lo que le pasó a un comerciante ayer, es mejor pastelero tus pasteles. Desde el punto de vista jurídico es preferible hablar de lo que yo puedo conocer, pero no obviamente pretender dar cátedra sobre un tema que no me manejo, como es la pandemia que nos está afectando hoy día como mundo. No, por cierto. Rodrigo, tú fuiste abogado, encargado del departamento jurídico de la municipalidad. ¿Tiene el municipio la facultad, o está bien lo que está haciendo, pidiéndole la autorización o una forma, una interpretación a salud, al servicio de salud para cerrar los locales comerciales? Punto 1, ¿crees que es necesario, absolutamente trascendente, cerrar malls, zona franca, etcétera, locales comerciales,
hay que esperar, la municipalidad tiene la facultad de hacerlo porque ya hay dos ejemplos, Providencia, por ejemplo, donde se han cerrado los malls, los locales comerciales, y la Florida también. ¿Qué pasa acá bajo tu punto de vista jurídico? Bueno, jurídicamente no tiene esa potestad. El único que podría, entre comillas, restringir de alguna manera el libre ejercicio del derecho de propiedad en Chile sería el presidente de la República, a través de un decreto de declaración de estado de catástrofe. Ahora, en Punta Arenas siempre, entre comillas, se ha arrogado una especie como de ser una ciudad particularmente especial, o la región de Magallanes, que tiene características muy particulares del resto de Chile. Pero lamentablemente, más allá de la buena intención que puede tener el municipio, está fuera de su facultad. Y eso jurídicamente hay que decirlo. Ahora, o sea, si el municipio, aunque quiera cerrar, tiene que esperar la decisión de... Efectivamente, o sea, acá no hay ninguna instrucción para cerrar el comercio, porque en definitiva la municipalidad escapa a ese tipo de facultades. ¿Qué podría hacer el municipio? Eventualmente generar condiciones para que efectivamente ojalá le hagan caso. Pero hoy día, por lo que entiendo después de las notas que di ayer, el alcalde también está en cuarentena, entonces tenemos un problema más complejo. Y así como durante mucho tiempo el único problema que nos preocupaba era el orden público, yo creo que también esto es un tema de orden público. Y eso nos ha dicho. O sea, sí, el orden público también implica la salud de la gente. No solamente represión por parte de Carabineros, no solamente ataques a la gente que se manifiesta. El orden público también implica velar por la salud de los ciudadanos que estamos detrás de las autoridades que nos guían. Y si ya, por ejemplo, tenemos un entre comillas, un diagnóstico errado, creo que son hartas cosas de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Rodrigo, ¿tú crees que hay que cerrar los centros comerciales? ¿Cuál es tu interpretación de eso? Absolutamente, no me cabe la menor duda, porque en definitiva, justamente hoy día lo visualizaba a través de otros de programas, uno que tiene la posibilidad de acceder al cable o ver otro tipo de realidades. Efectivamente, mientras más tarde tú declares la cuarentena, más problemas vas a tener para poder remediar los casos que ya andan circulando. Entonces, hoy día, por ejemplo, en Italia, cuando se declaró la cuarentena, la gente no la tomó en serio, salió a pasear, se dijo otras cosas, y hoy día ya están tomando la decisión de que lamentablemente no van a poder atender a aquellas personas que tengan más de 80 años. Exactamente, o sea, se está aplicando una eutanasia en su momento. Efectivamente, entonces, hoy día, cuando las discusiones en Chile pasan, porque el ministro de Economía dice, eso no se puede hacer, ya, no, esto lo vamos a denunciar al CERNAC, la especulación, es porque nos damos cuenta que nosotros no tenemos nada que hacer frente a este virus. ¿Ya? O sea, el CERNAC, por poner un solo ejemplo del tema del CERNAC, al CERNAC se le iban a dar un montón de facultades de acuerdo a la ley, aprobada por el Congreso chileno, pero la gente que hoy día está en el gobierno fue a la Tribunal Constitucional y pidió que esa situación fuera declarada inconstitucional, y así nomás fue. Ahora, si tú me preguntas desde el punto de vista mío, por lo que pienso, creo que la mejor campaña por el apruebo fue el coronavirus. ¿Ah, sí? Absolutamente. Porque ahora la gente sí se da cuenta por qué es necesario cambiar la Constitución, porque muchas de las cosas que no se pueden hacer es porque nuestra propia Constitución lo impide. Mira, estoy esperando que Christopher pueda colocar en recuadro, porque está hablando el presidente Piñera en estos precisos instantes, Rodrigo, y se ha decretado estado de catástrofe nacional por los próximos 3 meses, 90 días. ¿Qué significa que se decrete estado de catástrofe en nuestro país? Bueno, el estado de catástrofe es un estado de excepción constitucional que se encuentra contemplado en la Constitución. Ya. O sea, era dentro de las herramientas en las cuales se podía aplicar. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos el estado de emergencia y ahí se podía, por ejemplo, restringir las libertades de movilidad individual. La libertad individual, o sea, por ejemplo, de no permanecer en un lugar durante tiempo, ese tipo de restricciones. El estado de catástrofe implica que incluso por causa de utilidad pública se puede también restringir el uso del derecho a la propiedad privada. Entonces, en este caso, se pone el interés de las personas por sobre el interés del empresario en sí, y es en el único caso donde efectivamente
el Estado como que asume un rol ya no tan subsidiario, sino que en definitiva dice, ¿sabes que yo puedo meterme acá? Ahora, si el Estado tuvo que llegar a eso es porque lamentablemente las propias personas encargadas de prestar servicios se aprovecharon del pánico. Y eso también nos lleva a preguntarnos qué sociedad es la que pretendemos tener. O sea, me estás hablando, por ejemplo, de cuestiones que se viralizaron ayer, donde un lisoform, por ejemplo, o un desinfectante, que costaba 1.800 pesos hasta hace 10 días, que subió de precio a 2.300, 2.500, alguien lo vende en 8, 9 o 10 lucas, por ejemplo, ¿no? A eso voy. Esa es la irresponsabilidad del que en definitiva le da lo mismo. Hoy día estaba leyendo una nota que me pareció muy interesante, una columna de opinión. Es este nihilismo cuico, en definitiva, que como a mí no me afecta, a mí me da lo mismo. O sea, yo tomo un avión, me voy a Italia, lo paso súper bien, ando buscando experiencias, después llego a Chile, no me hago ningún control, pesco mis cosas, me voy a un matrimonio, enfermo todo el mundo. O sea, una irresponsabilidad tal con el prójimo, que en definitiva, además esa persona sabe que si hace esa operación, el que va a fallecer probablemente va a ser otra persona, que está en situación de riesgo y no él. Entonces, está en el nivel de falta de empatía, que no me cabe la menor duda de que ojalá el coronavirus sea la oportunidad de que los seres humanos nos demos cuenta de que no podemos seguir viviendo como lo estamos haciendo. ¿Sí? Yo hace un par de días atrás comentaba en mis redes sociales la situación, me tocó el día lunes tomar un colectivo, ir con una chica que iba con su hija, la chica tosía demasiado, una niña de no más de 2 años, y ella me contaba que su jefe le había dicho el día anterior que si no se presentaba a trabajar, le iban a despedir. Entonces ella tomaba un colectivo y recorría todo Punta Arenas porque vivía en la zona acá de Cirujano Videla, tenía que llegar con su hija enferma a las 18 a dejarla a su mamá, que es una señora adulta mayor, para que le pueda cuidar a su hija y ella pueda llegar a trabajar. De eso estamos hablando. Qué complicado, qué complicado, porque lo que se viene ahora en términos laborales, porque el estado de catástrofe, vamos a tener detalles en los próximos minutos, podría incluir como proyecto, como decreto, como alguna norma excepcional de que existan desvinculaciones, por ejemplo. Vamos a ver a las Fuerzas Armadas en la calle en un estado de catástrofe, como para el terremoto, por ejemplo. Efectivamente, porque en definitiva son esas las situaciones que se pueden contemplar. Ahora, me parece una medida, yo nunca voy a ser probablemente partidario de militares en la calle, pero hoy día creo que hay que estar a la altura, y creo que incluso la medida se está tomando tarde. Y eso también hay que preguntarse por qué no se hizo antes, ¿ya? O sea, vuelvo a repetir, durante todo este último tiempo lo único que nos preocupó fue el orden público, y nos dimos cuenta que el orden público también implica la salud de las personas. Ayer escuchaba al presidente del colegio médico en Punta Arenas, no existen más allá de 20 o 30 ventiladores. 30 en total, sí. Veremos cuántos están funcionando. No, entonces, claro, además, obviamente hay 30, podrían ocuparse 10, por ejemplo, en cuestiones distintas al tema del coronavirus, y van a quedar 20 a disposición. Yo tengo la información de que... Sí, dime. No, efectivamente, te digo que eso me parece mucho más lamentable, porque obviamente hay otras patologías que tienen que ser tratadas, y eso implica obviamente tremendos desafíos para el personal de salud, que realmente hay que sacar el sombrero con ellos hoy día. Ahora, claramente yo entiendo que, por ejemplo, la diputada Mar, tengo información súper concreta y fidedigna que ha enviado al subsecretario de Servicios Asistenciales de Salud la urgencia en que envíen a Magallanes el envío, que se agilice lo antes posible el envío de equipos termosiclador y los implementos para procesar el PCR del coronavirus. Nosotros no tenemos acá cómo saber si una persona tiene o no tiene coronavirus, tenemos que enviar las muestras de sangre a Santiago. Además se está pidiendo enviar lo más rápido posible equipos de ventilación mecánica, bombas de infusión, diversos insumos para habilitar la región de camas críticas con el objeto de estar preparados para enfrentar esta crisis. O sea, a esta altura, estar
pidiendo además rapidez, agilidad en eso, me parece súper preocupante. Además, me está llegando más información, Rodrigo, de que no hay vacunas en el Poli Bencur, no quedan vacunas en la Escuela Patagonia. Hay 4 colegios que además tienen a la gente en la calle esperando con esta mañana de lluvia, y en vez de las 3.000 y tantas, ayer se vacunaron como 3.500 personas, habían 3.500 vacunas, hoy día llegaron 1.500 vacunas al servicio de salud de la Cormupa, o sea, no van a haber la cantidad de vacunas necesarias para vacunar a la gente que va hoy día a esos recintos. O sea, hoy día efectivamente yo creo que llamar a este tema crisis sanitaria es lo correcto. Estamos en una crisis. El punto es que, a ver, y esto voy a decirlo claramente, llevamos casi 6 meses de gobierno en el país. No pretendamos que una crisis se va a resolver con las mismas personas que no han sido capaces de resolver las otras crisis. Esto hay que decirlo, o sea, probablemente puede sonar muy duro para algunos, pero en definitiva estamos hablando de las mismas personas que en definitiva tampoco fueron capaces de resolver la anterior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por eso yo incluso el otro día escuchaba en redes, o sea, leía en redes sociales que lo mejor hoy día es autogestionarse. Por ejemplo, si usted tiene un vecino que es adulto mayor, acérquese a él, pregúntele qué necesita, vaya a buscarlo al negocio de la esquina. O sea, vamos a tener que replantearnos cómo hemos conocido lo que en definitiva hoy día tenemos que hacer por los otros. ¿O vamos a llegar a una situación como la de Italia? O sea, si hoy día, por ejemplo, la jefa del FMI hace un tiempo, Christine Lagarde, dice que vamos a tener que hacer algo porque la gente está viviendo mucho. Uno piensa que incluso casi esto tiene que ver con casi teorías conspirativas. Pero qué preocupante, o sea, tener que nosotros tomar las decisiones porque la administración del Estado no la toma a tiempo, porque también acá está en juego, no sé si en juego, pero uno debería poner sobre la mesa como prioridad el sentido común, el criterio, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Sí, solamente sí, lo que pasa es que por eso volvemos al tema del nihilismo del que tiene poder. O sea, los seres humanos hoy día nos hemos convertido en meros, podríamos decir, en meros instrumentos para que ciertas personas les vaya bien. Por lo tanto, como somos instrumentos, una vez que el instrumento no sirve, ya no te necesito. O sea, hoy día estamos en la sociedad de lo desechable, e incluso las personas son desechables. Y eso es una cosa que tenemos que tener súper presente porque efectivamente hemos perdido probablemente la única esencia que teníamos. Qué complicado, ¿ah? O sea, esta es una reflexión profunda que hay que hacer. O sea, hoy día en una sociedad que no tiene nadie en que creer, porque en definitiva hoy día el principal problema pasa por la crisis institucional, porque en China los chinos creyeron todo lo que les dijo el gobierno y lograron reducir, murieron hartos chinos, sí, sin duda, pero ellos hicieron lo que el gobierno les dijo, porque son disciplinados. Sí, bueno, esa es la gran característica de Oriente, ¿no? Por eso. Ahora, más allá de un tema de disciplina, si nosotros tuviéramos un gobierno al que le creemos, no te quepa la menor duda que las cosas probablemente se hubieran hecho distinto. Estado de catástrofe, Rodrigo, por la declaración... Mira, el artículo 41 de la Constitución Política de la República. Dice, el inciso final, declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designa el presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley le señale. Esa es una ley que rige los estados de excepción y que probablemente va a ser la misma discusión que en definitiva esa ley fue dictada con anterioridad a la reforma constitucional que creó o que modificó este artículo 41. Así que ahí también vamos a tener un tema jurídico que en algún momento vamos a tener que discutir. Pero en definitiva, lo bueno es que la última vez que dejaron a cargo el de la Defensa Nacional, él dijo que era un hombre feliz, y descartó la posibilidad de estar en guerra. Sí. Esperemos que hoy día hagan algo a esa altura. Porque en definitiva lo único que podía provocar en la gente es mayor tensión, mayor temor, y esa no es la idea. Por la declaración del estado de catástrofe, el presidente, entiendo que es el 43 de la Constitución, el presidente podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión, es decir, que podríamos entrar casi en un estado, no sé si toque de queda va a haber en esto de catástrofe, pero ya lo vamos a saber, podrá asimismo disponer
requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, como bien lo decías tú, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Esto es en todo el territorio nacional, estamos incluidos nosotros como región de Magallanes, así que nuestra normalidad va a cambiar seguramente de aquí a la próxima un par de horas, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, en este momento, y esto es importante, hay una modificación respecto de los artículos, ¿ya? El estado de catástrofe es el artículo 41, ¿ya? Porque en definitiva ahora se le entregó a la ley establecer cuáles son las condiciones y circunstancias de atribución y deberes que se tienen. Por lo tanto hay que hacer otra revisión ahí, ¿ya? Ok. Eso es importante desde ese punto de vista. Hoy día el artículo 41 es mucho más escueto. Efectivamente, yo cuando lo estudié en mi época aparecían todas esas situaciones que tú planteas. Hoy día, en definitiva, dice que se declara el estado de catástrofe, quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional, que decide el presidente de la República, y ésta asume la dirección y supervigilancia de la jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley le señale. Entonces, más allá del tema constitucional, hay que irnos justamente a lo que dice la ley respecto de esto. Entonces, esta ley orgánica constitucional que se dictó anteriormente a ese cambio constitucional es la que debería regir en este tipo de circunstancias. Y es una ley orgánica constitucional que efectivamente está establecida, que se remite a ella el artículo 44. Y obviamente el presidente de la República en el artículo 43 establece que la posibilidad de que se declaren justamente muchas otras situaciones e incluso restringir la libertad el derecho a la propiedad privada. Esto es lo normal del neoliberalismo. Vamos a seguir analizando esto en los próximos días y a más tardar la próxima semana nuevamente. Vamos a ver si la próxima semana podemos estar en el estudio, si no lo haremos obviamente en términos de cuarentena en nuestros hogares, en nuestras casas, pero de todas maneras haciendo el programa. Te envío un abrazo, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre disponible a poder analizar las cosas con altura de miras y realmente creo que hoy día el desafío a los magallánicos particularmente les espera harto grande, porque en definitiva nosotros tenemos una de las ciudades con mayor cantidad de personas adultos mayores y eso es algo que tenemos que entrar a mirar. Un abrazo, Rodrigo, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. Hola Isabel me escribe por el WhatsApp, me tengo que ir al corte rápidamente, en 3-4 minutos vamos a saber qué está sucediendo en Puerto Natales con el alcalde Fernando Paredes. Isabel dice, hola, buen día, tengo una queja, mi marido es un adulto mayor enfermo crónico broncopulmonar, ayer en la tarde fue al Poli Carlos Ibáñez para que lo vacunaran y le dijeron que vaya al Poli 18, después escuchamos que en el colegio Hernando de Magallanes estaban vacunando de 8 a 13 horas. Hoy día fue al colegio y le dicen que solo vacunan a los niños, así que están informando mal. Estas informaciones las escuchamos también por otros medios. Gracias, mi nombre es Isabel. Tanto dicen del adulto mayor y lo tiran como pelota, de un lado a otro. Él tiene 82 años, ningún respeto por las personas mayores, dice Isabel. Te mando un beso, Isabela, a cuidarse. Estamos toda esa información, la que me envía Isabel y otras personas, la tenemos, la estamos dando a conocer y la verdad estamos preocupados por lo que está sucediendo. Me dicen además que ayer se vacunaron 3.268 personas por parte de los centros de vacunación, ¿no? 3.268 personas en total y hoy entregaron 1.500 vacunas solamente para todos. Ayer 3.268, hoy día 1.500 vacunas para todos. Y ahí ya hay un inconveniente. Por cierto que hay un inconveniente que se le genera también a la gente que está vacunando, a la administración municipal también, porque no sé qué está pasando. No hay más vacunas, no enviaron más vacunas de Santiago. Hay una sensación de que la próxima semana la curva debería bajar, pero eso no lo certifica absolutamente nadie. Y el alcalde no se ha hecho el examen de coronavirus, no se lo va a hacer de forma particular, está esperando qué le dicen desde salud, porque me imagino yo, si salud le pidió que esté en observación, que él tiene que esperar lo que le diga la autoridad sanitaria, y eso es lo que está haciendo, esperando a ver si le van a hacer o no le van a hacer el examen de coronavirus lo antes posible. ¿Usted se imagina que el alcalde tenga coronavirus con lo que ha recorrido la ciudad, con la gente que se junta todos los días desde hace 8 días, porque el 10 de marzo fue la reunión? O sea, no sé si la mitad, pero un buen porcentaje del pueblo de la ciudad
debería entrar en observación, si es que llega a tener positivo el examen de coronavirus el alcalde Radolich. Pausa, ya venimos. Si estás moroso del crédito CAE, ya puedes regularizar tu situación sin pagar intereses moratorios ni gastos de cobranza. Si reprogramas tu